Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, también la hermana Sayan Yamilet Suárez Ara. Vamos a continuar con el tema que comenzamos el domingo y que tiene que ver con refugio, nuestro refugio. La Biblia dice en número 35:14, amados hermanos, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Vamos a orar primero y vamos a pedir al Señor su guianza, su dirección, su presencia en nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor, esta noche. Ministranos, háblanos, toca nuestras vidas y permite, Señor, que podamos entender esta palabra de ánimo, de aliento, de fortaleza, Señor. Esta palabra, Señor, que viene a ser refrigerio en medio del desierto para muchos. Es una palabra de esperanza, una palabra de amor, una palabra, Señor, que edifica, que exhorta, pero que consuela también, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, hemos estado hablando acerca de un tema que le hemos titulado Nuestro Refugio. Este tema está conformado por algunas divisiones o subdivisiones, perdón por el pero resulta que hay hemos estado hablando de esto, de manera que encontramos el significado de la palabra refugio, que en unos momentos se lo voy a explicar. También las 6 ciudades de refugio, hermanos, las figuras que hay en las ciudades de refugio, que ya la vimos, ¿verdad? Que la ciudad de refugio representa a la congregación, pero también representa a Jesucristo. La ciudad de refugio donde había un sumo sacerdote que representa a Jesucristo, pero también al ministro de la iglesia que está cubriendo a aquel que viene buscando asilo, aquel que viene buscando ayuda, congregarse. Y también vimos, ¿verdad?, que el vengador de la sangre, hermanos, es aquel enemigo de nuestras almas, que es el que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que, hermanos, el Señor lo reprenda, trata de destruir nuestras vidas, sabiendo que, hermanos, somos culpables de muchas situaciones que hemos cometido. Ahora, al llegar, hermanos, ahí a la ciudad de refugio, hay que ser ministrados, y la ministración consiste en congregarse, pero también, hermanos, en discipularse. No dejar de congregarse, porque el vengador de la sangre acecha, como dice la Biblia, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces estamos hablando que en el refugio debe haber ministración, debe haber congregación y debe haber discipulado, debe haber, hermanos, enseñanza, debe haber palabra de Dios para que el culpable, para que el pecador, para que la persona que busca ese refugio crezca, se desarrolle. Pero también, hermanos, tenemos que en ese refugio, o ese refugio es un paréntesis de gracia. En la ley, no sé si usted me entiende con esto, está la ley en donde dice no matarás.
pero el que mate tiene que morir también. Entonces, porque decía la ley, ojo por ojo y diente por diente. De manera, mis hermanos, que esto de las ciudades de refugio, para que aquellos que mataban a alguien sin intención, tuvieran un espacio, un tiempo de gracia, un tiempo, hermanos, para buscar asilo, para buscar amparo. Entonces nosotros así venimos, hermanos. Venimos al Señor buscando asilo, buscando, hermanos, un refugio, buscando un amparo, una protección, ¿verdad? Porque éramos culpables de pecados. Entonces, yo explicaba el domingo que hay un paréntesis de gracia. En las 70 semanas hay un paréntesis de gracia. En la semana 69 se detuvo el reloj de Dios, hermanos, para abrir un paréntesis de gracia desde que el Mesías fue pues muerto o entregó su vida por nosotros y resucitó y ascendió al cielo. Hasta que la iglesia sea arrebatada, se va a cerrar el paréntesis de gracia para que el Señor vuelva otra vez a tratar con el pueblo de Israel. Entonces, este es un paréntesis de gracia. Es un paréntesis donde Dios nos permite, hermanos, darnos la oportunidad, o más bien Dios nos da la oportunidad de recibir la misericordia. Entonces, también vimos la ley sobre la culpabilidad y la inocencia. Hay pecados, dice la Biblia, que son de muerte, y hay pecados que no son de muerte. Hay pecados, hermanos, que son perdonables, pero hay pecados que no es perdonable. Y eso hablamos de cuando blasfemamos al Espíritu Santo. Entonces, la ley sobre la culpabilidad, amados hermanos, decía en aquellos tiempos, decía que el que había herido con una piedra, con un palo, con un hierro, con un fierro, esa persona era culpable. Pero si alguien sin querer empujó, golpeó a alguien y sin querer lo mató, esa persona era inocente, era declarada inocente. El culpable se le entregaba al que llegaba a vengar la sangre de su familiar y moría. Pero el que era declarado inocente no lo entregaban al que llegaba a aplicar la justicia. Entonces, hermanos, de ahí estuvimos hablando de cómo el Señor, después que le reveló a Moisés las ciudades de refugio, le recuerda a Josué que deben escoger 6 ciudades de refugio. Y entonces había un protocolo. Tenían que anhelar estar en esa ciudad de refugio. El protocolo, hermanos, eran los trámites que se tenían que hacer para quedarse en la ciudad de refugio. Alguien mató a una persona, llegaba ahí a pedir asilo, a pedir amparo. Y en esas ciudades de refugio, pues esa persona obviamente anhelaba, necesitaba quedarse en la ciudad de refugio. Entonces, de igual manera hablamos, ¿verdad?, que a la iglesia o al Señor se acerca todo aquel que anhela, que quiere, que necesita de Dios. Y luego hablamos, hermanos, que el homicida o el culpable tenía que reconocer su pecado, su falta, y hablarla a oídos de los líderes y del sumo sacerdote. De manera, hermanos, que ahí era o declarado culpable o inocente. Entonces, de ahí llegamos a los nombres y significados de esas ciudades de refugio, y al final, si Dios lo permite, mañana, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando de nuestro refugio, que es Jesucristo. Es el refugio por excelencia. Así que mire bien lo que significa la palabra refugio. Hicimos un pequeño resumen, pues, para no extendernos demasiado, pero estas palabras que están aquí fueron sacadas del diccionario Strong,
del diccionario de la Real Academia Española y de Google. ¿Ok? Entonces, significado de refugio. ¿Qué significa esto? Bueno, significa asilo, cueva, escondrijo, guarida, habitación, morada, casa, cabaña, amparo, protección. Estos puntos ya los explicamos el domingo y un poquito también ayer, pero claramente podemos ver que el refugio, hermanos, es un lugar donde buscamos protección. Cuando corremos a recibir un amparo, una ayuda, para que es el lugar adecuado para refugiarse, hermanos. Es un lugar que sirve para protegerse de un peligro. Por ejemplo, la Biblia habla que, hermanos, el ser humano, por causa del pecado, está condenado a la condenación eterna, pues, al infierno. Pero hay un refugio, que es Jesucristo. Entonces necesitamos recibirlo en nuestro corazón. El refugio, hermanos, es una protección o un amparo, o el amparo que una persona encuentra en otra, como en este caso en Jesucristo. ¿Cuánta gente, hermanos, también ha encontrado amparo en alguna persona, verdad? Venía herido o herida, destruido, venía de una derrota, de un fracaso, y encontraron refugio en una mujer o en un varón, hermanos, y ese se convirtió en un amparo, en una persona que le dio asilo, le dio protección. O también, hermanos, en algo, como en el caso de la congregación. La iglesia o la congregación es un refugio también. Entonces, hermanos, y somos librados de un peligro. Pero también, en uno de los diccionarios, creo que es el diccionario Chávez, dice que refugio es la morada de Dios, o el tabernáculo, o el templo. Entonces, la iglesia o el templo, hermanos, también se convierte en un refugio cuando nosotros venimos cansados del pecado o heridos por el pecado o de tantas fallas que tuvimos. Entonces venimos a Dios y Él nos recibe con los brazos abiertos. Él dice que el que a Él viene no le echa fuera, no importa cuál sea la condición con la que venga o en la que venga. Entonces yo quiero entrar, hermanos, a explicarles el significado de las ciudades de refugio. Nada más déjenme saludar a algunos hermanos que están aquí conectándose. Déjenme, ahí me ayudan, la hermana Olga. Tenemos aquí hermana Sandy Lisbeth, hermano Alberto, Dios te bendiga. Fari, tráeme las paletas. No es que busca ahí, parece, no. ¿No va? Druso, hermano Druso Osorio Hernández, hasta Vicente Guerrero, Dios te bendiga. Ahí vamos a ir por el pan, ya te lo dije la otra vez. Hermana Mari Suárez, Dios les bendiga, hermana Mari. A ver cuándo nos visita por acá. Hermana Laila Ochoa Márquez, ¿quién más? Hermana Tegui Martínez, Sami, hermana Maricruz también, y no sé quién más, Madison, y todos los que se vayan anexando a la transmisión. Bien, entonces, hermanos, ayer mencionamos por lo menos 2 ciudades de refugio, son 6. Hoy vamos a tratar de explicar 4 más. El libro de Josué, capítulo 20, verso 7, en el inciso C, dice: y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Esa es la tercera ciudad de refugio, a la que huían los que habían asesinado a alguien y que lo habían hecho sin intención. Desde luego que también algunos que lo hicieron con toda la intención, tal vez buscaron refugio. Entonces, mire, Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Estos 3 nombres, si los conjugamos de acuerdo a la palabra del Señor, hermanos, vamos a encontrar un significado muy interesante. Kiriat Arba, Hebrón y Judá. Ok, estoy explicando esto para que usted
me entienda ya, y los que anotan vayan anotando con entendimiento. Mire, Kiriat Arba significa, tiene un significado ese nombre, y los nombres son importantes en la Biblia. Kiriat Arba significa ciudad de los 4 gigantes. Y cuando hablamos de gigantes, hermanos, estamos hablando de situaciones espirituales con las que nosotros tenemos que batallar. Por ejemplo, hay quienes tienen una batalla con el gigante de la ira. Por ejemplo, David se enfrentó, hermanos, a la burla, se enfrentó al menosprecio de Goliat. Hay gente que ha sufrido menosprecio y que su autoestima se vino abajo y están batallando contra ello. Hay quienes están batallando contra, hermanos, la depresión. En este caso yo quiero comentar algunos gigantes que tal vez estemos enfrentando nosotros y que tenemos que ir a la ciudad de refugio, refugiarnos en Dios, refugiarnos en Jesucristo, pedir asilo, pedir protección, pero tenemos que enfrentar esos gigantes. Muchos hermanos y muchas personas tenemos, porque no solamente usted, todos tenemos batallas, y nuestras batallas son contra gigantes, que puede ser la ira, puede ser la rebeldía, puede ser, hermanos, la lengua, ¿verdad? El chisme, puede ser la situación de las relaciones sexuales fuera de lo normal, de lo natural, puede ser el adulterio, puede ser cualquier, hermanos, toda situación contra la que estemos batallando es un gigante. Es un gigante que tenemos que derrotar, que tenemos que destruir. Entonces, Kiriat Arba es la ciudad de los 4 gigantes. Entonces, si nosotros ya vencimos un gigante, vamos a tener otra batalla con otro gigante. No sé si me estoy explicando, si se entiende por ahí, no sé por allá si se entiende. Entonces, tenemos que enfrentar gigantes en la vida. Luego, digo gigantes, hermanos, porque a veces esos problemas decimos, es difícil, está en chino, ¿verdad? Que lo podamos derrotar. A mí se me dificulta. Y de verdad a usted también se le puede dificultar alguna situación. El mal carácter, el que no nos llamen la atención aunque tengan razón otros, eso para muchos hermanos es un gigantón. Entonces, y de ahí también significa, en el sentido, dice, de poner piso, de construir. Entonces, cuando nosotros llegamos a la ciudad de refugio, empezamos, hermanos, a construir, hablando espiritualmente, hablando en sentido, como de una manera alegórica, ¿sí? En sentido figurado. Empezamos a construir, el cimiento es Cristo, pero empezamos a ser edificados con la palabra de Dios. Empiezan a ponernos un ladrillo, otro ladrillo, el amor, el perdón, hablar con verdad. Cada enseñanza es como un ladrillo que vamos poniendo en la vida de cada persona y vamos siendo construidos, vamos siendo edificados después que estábamos en la ruina. Porque todos venimos al Señor en la ruina, hermano, en la ruina espiritual. Entonces, Kiriat Arba significa eso, pero Hebrón significa, hermanos, sede de asociación. Significa reunión, cuerpo, sociedad, casa. Entonces nosotros tenemos que vencer 4 gigantes, pero necesitamos tener, hermanos, comunión o reunión. Necesitamos ingresar al cuerpo de Cristo. Necesitamos reunirnos en la casa del Señor, formar, hermanos, un cuerpo juntos, pero un cuerpo espiritual. Eso significa Hebrón. Entonces, si nosotros lo vamos relacionando estas palabras, vamos a encontrar, hermanos, y ahorita les voy a explicar, pero también encontramos la palabra Judá, que significa celebración o celebrado. Judá significa alabar o agradecimiento.
Entonces, esta ciudad de refugio, aquí usted lo va a ver, en esta ciudad de refugio o esta ciudad nos habla de la victoria sobre nuestros enemigos. Cuando nosotros llegamos al refugio, que es Jesucristo, vamos a ser victoriosos. Dice la Biblia que somos más que vencedores. No vamos a ser personas derrotadas. Cuando alguien empieza, dice, yo no voy a la iglesia porque la verdad no voy a aguantar. A la primera que me busquen problemas, le voy a dar con el palo o con lo que tenga. Pero, hermanos, aquí se nos habla de victoria sobre nuestros enemigos y que hay un cimiento o un fundamento firme que es Jesucristo. Pero nosotros, porque nosotros estamos en construcción y en tanto que estamos siendo edificados, celebramos también esa victoria. Alabamos al Señor y somos agradecidos. Por eso nosotros nos reunimos, hermanos, no solamente los domingos. Para nosotros el domingo, el lunes, martes, miércoles, toda la semana le pertenece al Señor. No solamente el sábado, ni el domingo, hermano. Todos los días son para el Señor. De manera que celebramos al Señor o celebramos esa victoria todos los días. ¿Cómo? Alabándolo, agradeciéndolo. Porque si estamos vivos, es por su gracia. Si hoy respiramos, si hoy comimos, si tenemos a nuestra familia con nosotros, es porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Entonces, eso significa esta ciudad de refugio. Entonces tenemos que ir, hermanos, a Jesucristo. Ahí está nuestra victoria. Tenemos que ir a Jesucristo y ser parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que ir al Señor, hermanos, y refugiarnos en su casa, alabarlo, celebrarlo, agradecerle. Por eso mucha gente dice, ¿y para qué van tanto al templo? Para eso, para agradecerle, para alabarlo, para servirle, para celebrar que estamos vivos, que tenemos nuestra familia con nosotros, que a pesar de las dificultades que hay a diario, Dios sigue estando con nosotros. Entonces, a veces, perdón, hermanas y hermanos que están conectados, y usted sabe que el propósito no es ofender, sino solamente pues meditar y compartir una palabra. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros somos agradecidos con el Señor? Amén, hermano. Yo siempre le digo gracias, Señor. Pero ¿cuántos van a su casa a agradecerle? ¿Cuántos llegan a decirle, vine a celebrar la victoria que tú me has dado? Vine a celebrar que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día y que estás a la diestra del Padre intercediendo por mí. Entonces, esa es nuestra ciudad de refugio. Entonces, tiene diferentes facetas, diferentes niveles. ¿Ok? Entonces, la primera ciudad de refugio fue, hermana Olga, Ceres. La segunda ciudad de refugio fue Siquem. Y la tercera ciudad de refugio es Kiriat Arba. Así que, mis hermanos, veamos la cuarta ciudad, Josué 28. Y al otro lado del Jordán, fíjese qué interesante esto, me llamó la atención, hermanos, porque dice que esta ciudad está al otro lado del Jordán. Y Jordán significa humillación. Algo que mucha gente no quiere hacer. Yo no. ¿Cómo va a ser posible que yo voy a llorar delante de Dios? Que yo voy a levantar las manos. No, eso. Ni que estuviera loco. Y no nos queremos humillar. Pero mire, era del otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Dice, señalaron a Becer en el desierto. ¿Dónde estaba esta ciudad, hermano? En el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén. ¿Cómo se llamaba esta ciudad? Se llamaba Becer. Pero la ubicación, hermano, es importante esto, porque en la Biblia ahí está escrita, hermanos, para que nosotros investiguemos, escudriñemos y encontremos el mensaje que está encriptado, que está escondido en la palabra de Dios. Por eso, pues, existen los diccionarios, existen muchas cosas para investigar, muchos libros, pero sobre todo la ayuda del Espíritu de Dios. Amén.
Entonces, mire, el Jordán. Aquí encontramos Jordán, el oriente, Jericó, Becer y desierto. Lo vamos a explicar para que al final saquemos como una conclusión de qué significa esta ciudad de refugio. Jordán significa el que desciende, significa caer, humillado. De manera que, hermanos, para llegar a la ciudad de refugio, para refugiarnos en Dios, necesitamos llegar humildes. Debemos ser humildes. No podemos llegar con arrogancia delante de Dios. No podemos llegar exigiéndole a Dios. ¿Cuánta gente pasa por cosas, hermanos, terribles y llegan a reclamarle a Dios? No sé si ha pasado en alguna ocasión, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pero ¿cuántas veces Dios estuvo hablando y no quisieron oír? Entonces, hay gente que llega o que viene al Señor y viene humillado. Pero luego dice, al oriente de Jericó. Y cuando habla del oriente, hermanos, en el oriente está la aurora. Del oriente es de donde sale el sol. Y cuando sale el sol, está hablando, hermanos, de un reinicio. Porque el sol sale todos los días, da vuelta. O no el sol, pues, sino nosotros. La tierra gira sobre su propio eje y nos da la idea, ¿verdad?, que el sol está dando vuelta alrededor de la tierra. Pero eso es un reinicio. Todos los días es nueva la misericordia de Dios. Dice la Biblia que cada mañana es nueva la misericordia de Dios. Hoy es un día de misericordia. Hoy Dios nos está ofreciendo refugio. Hoy. Mañana no sabemos. Mañana podemos amanecer, hermanos, vivos, pero también puede ocurrir lo contrario. No lo sabemos. Entonces, cuando se habla de oriente, se está hablando de un reinicio. Se está hablando, hermanos, que si nosotros venimos al Señor humillados, tiene que comenzar a crecer, a desarrollarse, porque dice la Biblia que la senda de los justos o el camino de los cristianos es como la luz de la aurora, porque eso significa oriente, aurora. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ya dijimos que hay que llegar humillados, ahora hay que llegar con la mentalidad de que debemos reiniciar. Y esto de reiniciar es un reaprender, es dejar a un lado aquellas cosas que aprendimos mal y volver a aprender. Eso es difícil. Dicen que es más fácil construir de cero que reconstruir una casa. Entonces, es más fácil cuando alguien, hermano, no ha caído, no ha tenido alguna falla y se levanta en el Señor, a otro que viene herido, viene, hermanos, todo dañado. Pero siempre en Dios hay la oportunidad de reiniciar nuestras vidas. Salud. Bueno. Es agua, hermano. No vayan a pensar que es coñac. O ¿cómo se llama? El que es clarito. El tequila. Entonces, miren. Jordán, oriente, dice, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Jericó, hermanos, dice que significa olor fragante, perfume o perfumado aromático. Tiene que ver con perfume. No sé si usted se ha dado cuenta o no ha entendido el canto que entonamos, que dice, nos perfumamos, pues te esperamos, y enamorados suspiramos y cantamos, ven Señor. Bueno, cuando dice que nos perfumamos, está hablando, hermanos, de que nosotros, nuestra vida tiene que comenzar a ser olor fragante. Lo que pensamos, lo que decimos, nuestra manera de conducirnos, las intenciones deben ser correctas. ¿Entienden? Y eso es olor grato delante de Dios. O sea que un mal pensamiento, una palabra mal dicha, una maldición, eso es un olor
malo, apesta delante de Dios. Pero cuando comenzamos en el camino del Señor y reiniciamos nuestra vida, debemos perfumarnos todos los días. Pero, hermano, no con 2:12, pues, sino perfumarnos es, hoy voy a agradecer, hoy voy a servirle a Dios con todo mi corazón. El servicio, la alabanza, esa es perfume agradable. La adoración, por eso cantamos ese canto que dice, el de perfume, ¿cómo es? Perfume. Esa voz de la hermana, ¿verdad? Ese perfume de adoración está tremendo, porque de esto habla, que nuestra vida sea agradable. Cuesta trabajo, no estoy hablando de algo que es facilito, pero usted y yo debemos ofrecer al Señor olor fragante. Pongamos este ejemplo. Usted se acaba de discutir con su esposo, se peleó con su esposo. No nada más se peleó, se agarraron a discutir, ¿verdad? Se enojó usted y al ratito pone su alabanza y levanta la mano. Aleluya, gloria a Dios. Eso no es olor grato, eso no es perfume aromático. Tiene que reconciliarse, tiene que hacer las paces. Porque de lo contrario no estamos ofreciendo olor grato al Señor. Usted dice, le voy a llevar mi ofrenda al Señor. Usted sabe que la ofrenda no solamente es dinero. Ofrenda es alabanza, ofrenda es mi servicio, lo que yo voy a hacer para el Señor. A usted le toca el servicio el domingo, por ejemplo. Usted va a ayudar a darle agua a los hermanos, a vender los talentos o lo que se va a vender el domingo. Pero viene enojado y viene sin ganas, y que ni me vaya a decir nada al pastor porque ya va a ver. Entonces eso es un olor malo delante de Dios, eso hiede. Entonces, hermanos, Jericó significa olor grato, olor fragante, perfume, buen aroma. Hasta aquí todavía no hemos entrado a la palabra de Becer. Y Becer, hermano, significa punto inaccesible. Dice lugar escabroso. Viene de Becer, que significa estrictamente recorte, oro, como desenterrado. Y habla de defensa y de oro. Pero aquí habla de un material valioso como el oro desenterrado. Hermano, a nosotros la Biblia nos compara con el oro, porque tenemos que ser probados para ver si somos oro genuino, porque hay oro que no es oro. No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? No todo lo que levanta la mano, no todo el que alaba, no todo el que trae una Biblia es cristiano, o es hijo de Dios, o está viviendo como al Señor le agrada. Por eso, pues, no todo lo que brilla es oro, pero hemos sido desenterrados, hemos sido sacados del fango, pero somos valiosos para Dios. Imagínense qué tan valiosos somos para el Señor, que Jesucristo dio su vida por nosotros. Imagínense. Porque Él tomó el lugar que me pertenecía a mí. Yo soy el que debía morir, yo soy el que debía haber ido al infierno, pero Jesucristo muere por nosotros. Va al infierno de acuerdo a la Biblia. Está 3 días en la tumba, hermanos. Y luego dice la Biblia que se levanta para ir a sentarse a la diestra del Padre y nos salvó. Todo el que en Él cree es salvo, es perdonado. Fuimos desenterrados del lodo, de la basura, y nos empezó a limpiar. Pero para limpiar el oro tiene que ser el oro, no el oro. El oro tiene que ser pasado por el fuego, y el fuego significa prueba. Así que, hermana y hermano, ese es un punto inaccesible donde no quisiéramos entrar. ¿Qué significa inaccesible, hermana? Allá el diccionario humano que tenemos aquí.
¿Qué significa inaccesible? Imposible de alcanzar. Nosotros no podíamos salvarnos solos. Nosotros no podíamos salvarnos. Era imposible poder llegar a Dios, hermanos, ni con religión, ni con filosofía, ni con buenas obras. Tenía que descender del cielo Jesucristo para morir por nosotros. Y entonces dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces era un punto inaccesible. No podíamos reconciliarnos con el Padre, con Dios. Pero el Hijo, Jesucristo, vino. Cuando el Señor, el Padre dijo, ¿quién irá por nosotros? Jesucristo dijo, heme aquí. Y descendió. Se hizo hombre. Y ya sabemos, ¿verdad?, la historia, y sabemos de qué forma lo hizo. Pero Él hizo accesible llegar al trono de Dios, llegar a la presencia del Señor. Entonces, estoy hablando, hermanos, de la ciudad de refugio Becer. Y luego dice que estaba en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén. Y el desierto, hermanos, dice que es en el sentido de arrear pasto potrero. Y habla, hermanos, de pastizales, pastorear, pero también habla de soledad. Entonces, porque no sé cuántos de ustedes saben que, por ejemplo, Moisés se llevaba las ovejas de Jetro a pastorear al desierto. Qué raro, ¿verdad? Qué raro llevar ovejas a pastorear o a pastar en el desierto. Pero es que en el desierto se dan ciertos vegetales que son muy nutritivos para las ovejas. Pero el sol es candente. Como ahorita, ¿verdad? Acá en Tabasco, cómo está bonito el sol. Y el Señor nos está procesando y nos ha metido al desierto casi, hermanos. Entonces, ¿pero para qué? Para pastorearnos. ¿Por qué los lleva al desierto? Para arrear. Dice, te llevaré al desierto y hablaré a tu oído palabras de amor. Ahí en el desierto te vas a acordar de Dios. Porque hay gente que no se acuerda de Dios, hermano, a menos que pase por situaciones difíciles. Ay, Diosito Santo, por favor, ayuda. Pero mientras está bien, mientras estemos comiendo mole todos los días, ¿no?, y tengamos para la comida, hermano, todo está bien. Mire, le voy a poner un ejemplo. No, mejor no. Pero conozco gente que cuando está enferma, hermano, cada ratito, pastor, ore por mí. Me llamaban pastor, ore por mí. Sí, cómo no. Pero ya sanaron. Y ahora cuando yo les marco, me dicen, ¿qué quiere, pastor? Estoy ocupado. ¿Qué quiere? No, pues es que le llamé para... Sí, pero es que estoy ocupado. Ah, ok, ya sanó. Ya está bien. Y como ya está bien, se olvidó de Dios. Y esa es la gente... ya iba a decir una cosa que a usted le puede ofender, pero somos malagradecidos. Somos malagradecidos con Dios. No nos dejamos pastorear. No nos dejamos llevar al pastizal. Entonces, mire, hermano, esta ciudad de refugio es Becer. Está después del Jordán, tiene que humillarse. Está al oriente porque usted tiene que reiniciar las veces que sea necesario. Debe perfumarse para el Señor. Debe permitir que el Señor le pastoree. Pero también dice que está en la llanura de la tribu de Rubén. Acá en la llanura de la tribu de Rubén. ¿Y eso qué significa? Dice que la llanura es un nivel y habla de concordia, habla de verticalidad, pero también habla de justicia, de enderezar, de equidad, de rectitud. Si usted busca refugio en el Señor, usted tiene que tratar de enderezar sus pasos. Si nosotros buscamos refugio en el Señor, debemos ser equitativos en lo que es la justicia. Usted no puede seguir maltratando a su esposa.
Usted no puede seguir maltratando a su esposo. No puede ni debe seguir maltratando a sus hijos. Ni usted, hijo, debe seguir maltratando a sus padres. Ahora tenemos que ser justos. Debemos actuar con justicia, con rectitud. Hacer las cosas de acuerdo a la voluntad y a la palabra del Señor. Porque, hermano, perdón, pero ¿cómo podemos ir al Señor a pedirle, ayúdame, Señor? Por favor, estoy en una necesidad. Yo necesito refugio de ti. Y seguir practicando la injusticia. Mire, hubo un hombre que llegó ante el rey y él le debía, ¿cuántos eran? ¿Cuántos? 500, no, 5,000 denarios. Hermanos, era mucho dinero y no lo podía pagar. Y el rey lo perdonó, tuvo misericordia de él, encontró refugio, encontró perdón. Pero cuando salió del palacio y en la calle se encontró con uno que le debía 5 denarios. Le debía mucho menos de lo que él debía. Y lo agarró por el cuello, lo puso contra la pared y lo ahogaba. Y le decía, págame. Y te lo voy a pagar, le decía al otro, pero ahorita no tengo. Estoy parafraseando, estoy diciéndolo con mis propias palabras. Y entonces dice, no, págame. Y como no tenía, lo metió preso. Y lo supo el que le perdonó su deuda. Y dijo, tráigamelo. Y le dijo, siervo malo, yo te perdoné a ti toda la deuda que tenías, pero tú no pudiste perdonar al que te debía un poquito. Métanlo también preso, por favor. Se le recuperó otra vez la deuda. Se le volvió otra vez la deuda. ¿Por qué? Porque no perdonó. Eso nos habla del perdón, pero también de la justicia. Usted quiere perdón, hermana, hermano, perdone también. Perdonemos. Ah, no, hermano, que a mí me perdone Dios está bien, pero que perdone a aquel otro, no. Eso sí, no. Hermano, entonces dice la Biblia que si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco a nosotros se nos va a perdonar. ¿Quieres refugio de parte de Dios? Tienes que también aprender a ser refugio para otros. Rubén, hermano, significa, porque dice que estaba en la llanura de la tribu de Rubén, significa, vean ustedes un hijo. ¿Y eso qué significa, hermano? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, nosotros queremos refugio, dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Nosotros tenemos esa manía de decir, yo soy un hijo de Dios. Todos son hijos de Dios. No, criaturas sí. Hijos de Dios solamente los que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso lo dice San Juan capítulo 1, verso 11 y verso 12. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad, el privilegio, hermanos, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros pedimos refugio y empezamos a crecer, a desarrollarnos, empezamos, hermanos, a actuar con rectitud, con justicia, entonces podremos decir, he aquí un hijo de Dios. Vean ustedes, un hijo maduro, porque venimos al Señor, hermanos, para ir creciendo, para ir desarrollándonos y llegar a ser hijos maduros, no para ser hijos malcriados, no para ser hijos chechos, no para ser enanitos, ¿verdad? Sino para desarrollarnos y crecer. Porque, mire, hay diferentes hijos de Dios. Hay hijos que son niños, están empezando, pero tienen que ir creciendo. Por ejemplo, nuestros hijos son hijos desde que están en el vientre, ¿verdad? Desde que están ya en el vientre, dice, ay, mi hijo, ay, mi niño, y hasta el papá le habla a la barriga de la mujer y ahí le habla al niño, y bueno, porque es hijo, ya tiene vida. Nace, luego es un infante, luego un adolescente,
luego un joven, luego ya llega a la edad adulta, luego anciano. Bueno, pero la cosa es que debemos llegar a la madurez. Entonces, esta ciudad, hermanos, nos habla de un periodo de humillación, de un reinicio, de un retomar la senda de los justos. Y que, hermanos, seamos olor grato entendiendo que Jesucristo nos rescató de la misma muerte. Somos arreados, somos llevados al desierto, que viene a ser un lugar de refugio, hermano, para ser ministrados. Ahí Dios nos habla de amores. Ahí nos pastorea en sus pastizales para enderezar lo torcido y que comencemos a practicar la justicia, la rectitud y lleguemos a ser hijos maduros, hijos espirituales. Necesitamos entonces, hermanos, ir a la ciudad de refugio, sobre todo a esta ciudad que es Becer. Entonces, hasta hoy, hermanos, aquí lo voy a dejar porque ya llevo 46 minutos y todavía no termino las 6 ciudades. La primera ciudad fue Cedes. La segunda ciudad es Siquem. La tercera ciudad se me dificulta un poco mencionar el nombre, Kiriat Arba. Y cuarto, hermanos, la ciudad es Becer. Así que hoy hemos escuchado una palabra de parte de Dios para nuestra vida y Él nos dice: venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Él es nuestro refugio. Vamos a orar, te invito a orar, les invito a orar. Así que y pedirle al Señor: Señor, yo quiero refugiarme en tus brazos. Quiero refugiarme en ti, Dios mío. Ayúdame. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, hemos compartido tu palabra y venimos, Señor, a pedirte refugio, a pedir que nos des asilo, que nos des protección, que nos ampares, Señor, que nos cuides, que nos libres de nuestros enemigos, de aquellos que procuran nuestro mal. Pero también, Señor, ayúdanos a crecer, a desarrollarnos, a madurar, para que podamos obedecer cada día tu palabra, para que podamos, Señor, llegar a la estatura del varón perfecto, como lo dice tu palabra, para que practiquemos la justicia, la rectitud, para que lleguemos a ser hijos espirituales. Padre, bendice la congregación que está escuchando tu palabra, los hermanos y hermanas. Bendice también, Señor, la vida de los que estamos aquí en casa escuchando tu palabra. Yo espero, Señor, en ti, que esta palabra sea como una semilla que se siembra en el corazón y que da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Bien, déjenme saludarles, hermanos, otra vez, porque veo que llevamos 200,000 a la hecha 200,000. 6 hermanos conectados. Dios le bendiga, hermano. Y Dar Núñez Amaya, gracias. Dice gracias igualmente. También hermana Marta Elena, no la veo, pero la hermana Olga sí la ve. A ver. Ok. Marta Elena Suárez Torres, Dios te bendiga. Saludos a Santiago, a Kevin, a Emanuel también. Por ahí deben estar. Uy, ese nombre sí no. Se llama Ajanigail Niño de Guzmán Galindo. Dios le bendiga, hermano Galindo, porque no le puedo decir todo el nombre. Bueno, no sé si hay alguien más. Hermana Mariela Suárez hasta Villahermosa. Dios te bendiga. Que pasen buenas noches. Hermana Maricruz también. A ver si mañana nos traen unas empanadas, hermano, de esas empanadas de pan. Ya acá se las pagamos, ya ustedes saben. Nada más, déjenme decirles que mañana a las 6 de la tarde, a ver,
No alcanzo a ver nada más así, hermano. Necesito lo. Ok, hermano. El hermano Idar Núñez Amaya pregunta qué días enseña pastor y a qué hora. Mire, nosotros tenemos servicio los domingos a las 10 de la mañana y empiezo a transmitir a las cuarto para las 11 los domingos. Los lunes a las 8 de la noche, martes a las 8 de la noche, miércoles empiezo a transmitir como a las 6:30, los jueves a las 8 de la noche, los viernes a las 6:30 igual, cuarto para las 8, perdón, para las 7 aproximadamente. Los sábados no, porque vamos por las casas dando estudios. Así que está usted invitado, hermano Idar Núñez. No sé, ¿de dónde es usted, hermano? Hermano Idar, ¿de qué lugar es usted? Estamos para servirle. Si usted asiste a alguna iglesia, pues qué bueno, ¿verdad? Siga adelante. Y si no, pues estamos para ayudarle, para enseñar la palabra de Dios. Voy a esperar la contestación del hermano Idar. Amén. Mientras el hermano responde, ya estamos, hermanos, en la construcción. Si usted ve en el Facebook, ahí estamos subiendo las fotos, cómo va avanzando. Ya hicieron el colado de las traves. ¿Sí? Ok. Hermano Idar Núñez Amaya, Mérida, Yucatán. Mar lindo, Dios le bendiga, hermano. Mire, como ya le dije, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y otra vez domingo, porque el sábado no. Pero domingo a las 10:45 más o menos, llame. Como a las 10:30 más o menos, o 10:45, empezamos a transmitir. Los domingos. Como a las 11. Como a las 11 empezamos el domingo. Los lunes sí, hermanos, a las 8. A veces no empezamos en punto, pero empezamos 8:05, 8:10, 8:20, 8:30. No, pero de las 8 en adelante usted esté pendiente ahí. Lunes, martes a las 8. Miércoles dije a las 6:45 más o menos. Los jueves a las 8 de la noche, pero el que enseña y predica es el hermano Ángel Alberto Tique Torres, que también el Señor lo usa. Y el viernes a las 6:45 estamos transmitiendo. Bueno, amén. Dios me lo bendiga, hermano Idar. Entonces le decía, hermanos, que ya estamos en la construcción. Hay hermanos que están apoyando. Mire, yo no les pido a usted más que nos ayude a orar, pero si el Señor pone en su corazón apoyar, no sé de qué forma, ¿verdad? Al menos hay un hermano que hoy nos dijo que tenía como 20 varillas, y las trajo, y me dice el hermano, son como 3,000 pesos que donó en varillas. Son 3,000 pesos, son 3,000 pesos. Y ese mismo hermano está trabajando, trabaja toda la semana y dice, yo voy a dar 2 días de trabajo de mi salario. Nada más voy a sacar para pagarle a mi trabajador. Esta semana entregó 1,200. Y yo me quedo con los ojos cuadrados, porque si supongamos que todos tuviéramos ese deseo, no quiere decir que usted tiene que dar 1,000. Pero si usted vende paletas, ahorita se venden las paletas con ganas. Y hoy me chupé como 10 paletas. Imagínense, a 8 pesos la vende mi nieto. Son 80 pesos. Nos sirve para algo. Para unos 2 blogs. No sé cuántos salen los blogs. Pero estoy, de verdad, no me gusta estar diciendo, hermano, aporte. No, porque usted sabe que necesitamos. Nos hace falta como 50,000 pesos todavía para que terminemos todo. Porque hay que poner climas. Se va a poner clima. Yo lo creo. ¿Y usted? Cuando le dije a algunos hermanos, vamos a poner techo, vamos a poner clima, algunos se rieron, hermano. Pero ya gracias a Dios estamos viendo que el Señor va proveyendo.
Así que nos hace falta esa cantidad y por lo menos, por lo pronto ese hermano ya ¿cómo decir? Nos amenoró o aminoró. Nos aminoró la cantidad. Si necesitamos 50, ya nada más necesitamos 42 por ahí. Entonces, mis hermanos, ayúdenos orando. El Señor va a tocar a alguien. El Señor va a tocar a cualquier persona. Menos, si es político, no hermano, no me busque a los políticos. Porque no estamos regalando votos a nadie. Porque aquí, hermano, mire, le decía el domingo, hay hermanos que son del PRI, del PRD, del PAN. A menos mi familia es morena. Ah, bueno, todos somos morenos. Entonces, mis hermanos, ahí les invito a que nos ayuden a orar. Nos despedimos y déjenme buscar acá dónde está aquí está. Ok. Que Dios les bendiga, que pasen buenas noches.